Estamos viendo un auge de los populismos en el mundo. Las posiciones liberales, las que defienden la libertad económica, la libertad política, la libertad personal, la libertad social, simple y sencillamente no están teniendo respaldo político. Pero esto no significa que haya desaparecido el liberalismo de las opciones que pueda tener la humanidad. Al contrario, hay grupos de liberales que nos siguen recordando que se puede defender el liberalismo. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Antonella Martí. Ella es la editora de este manual liberal, que es y que defiende el liberalismo político, económico, individual y cultural, que es una obra que me parece muy importante de la editorial Deusto de España. Antonella Martí es politóloga, es argentina, directora asociada del Centro para América Latina de Atlas Network y directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad en Argentina. Antonella, siempre es un gusto conversar contigo. Y si yo veo el mundo, veo populismos de izquierda y de derecha en tu país, con Alberto Fernández, en el mío, con Andrés Manuel López Obrador, pero lo veo también, por ejemplo, en España, lo veo en muchos países de Europa, lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump y de alguna manera también con Joe Biden. ¿Es imposible acaso lanzar el mensaje de que el liberalismo pues sí tiene soluciones importantes para las sociedades, o es algo que los electores no pueden entender? Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Efectivamente, como decís, vemos un rebrote de movimientos populistas y populismos no solamente de izquierda, sino también populismos de derechas. Y esto es algo en lo que a lo largo de la obra hicimos mucho énfasis, tanto yo como los demás coautores del libro, en que el liberalismo se enfrenta a ambos populismos, ¿no? Y que no podemos caer en esa idea de que un populismo de izquierda se enfrenta con un populismo de derecha o se vence con un populismo de derecha, porque ambos son nefastos, ambos son tóxicos y ambos, a fin de cuentas, terminan siendo hostiles para la libertad, ¿no? Algunos inquisidores morales o inquisidores emocionales, otros los dueños de lo ajeno, los dueños de tu bolsillo, pero a la larga ambos quieren utilizar el Estado para imponer un modelo de vida, ya sea económico, ya sea en términos sociales, en términos de libertades individuales, pero dejar eso como puntapié claro, creo que es importante mostrar que el liberalismo se enfrenta a ambos populismos, ese repaso que hacías por estos casos, ¿no? Pero mira, Antonella, hay políticos, y lo veo yo en mi país, Andrés Manuel López Obrador dice que él es liberal, y sin embargo está defendiendo una mayor intervención del Estado en la economía, pero Joe Biden allá en los Estados Unidos, utilizando este término como se ha modificado en Estados Unidos, dice que es liberal y lo que está pidiendo son mayores impuestos, mayores restricciones a la actividad empresarial. ¿Qué es liberalismo? ¿Cómo defines el liberalismo? ¿Cómo podemos explicarlo a la gente? Ser liberal es ser adulto y muchas veces Me gusta eso, ser liberal es ser adulto. Es ser adulto. Lo dice Deirdre McCloskey, Lo dice ¿no? Deirdre McCloskey y es tratar a los demás como adultos y esperar que los demás te traten a vos como adulto. Ser liberal es que vos seas dueño de tu propia vida, que la libertad sea el valor supremo que guíe tu vida y que entiendas que, la sociedad liberal, la sociedad abierta es una sociedad contractual, voluntaria, pacífica, entre adultos que cooperan y que entienden la importancia de cooperar antes que guerrear, ¿no? Por eso la importancia también del comercio, de la libertad económica, la libertad política, en sentido de apelar por la seguridad jurídica, la idea del Estado de Derecho, de ponerle límites a los que nos gobiernan, de poder elegir quién nos gobierna, pero que también nos deje. Ser liberal sigue siendo defender la libertad, a pesar de que hay quienes nos dicen yo soy liberal y por lo tanto el gobierno tiene que restringir lo que hacen las personas, en lo individual, en lo sexual, lo que hacen las empresas, en lo económico. Entonces, ¿ser liberal sigue siendo defender la libertad? Ser liberal es defender la libertad de una manera completa, cabal y absoluta. No es defenderla de a pedacitos ni en el momento político o moral que convenga a determinados movimientos. Y bien decías recién, porque fíjate que hoy en día y desde hace mucho tiempo, ¿no? Históricamente, los grandes enemigos de la libertad muchas veces vienen disfrazados de amantes de la libertad. Y creo que esas son las personas o los movimientos políticos que tenemos que empezar a identificar. Bueno, ¿no? En Cuba, el gobierno cubano siempre ha dicho que ellos defienden la libertad de los individuos, por eso tienen un gobierno que toma buenas decisiones por los individuos. Claro, las grandes mentiras, ¿no? Y la gran hipocresía. Y siempre estos modelos, tanto los de izquierda como los de derecha, fíjate que, nunca viven de la manera en la que dicen pensar. Siempre uno encuentra contradicciones, a fin de cuentas, en términos cuando uno compara la manera en la que viven estos líderes políticos y la manera en la que piensan.
piensan, o al menos los valores o los principios que intentan inculcar y aplicar a través del gobierno, ¿no? Entonces vemos a todos estos modelos que constantemente aniquilan todo tipo de libertad, ¿no? Entonces, contra eso es a lo que hay que identificar y separar al liberalismo del conservadurismo. Separar al liberalismo de esa idea que muchas veces dicen, no, es que ustedes los liberales son de derecha. No, ser liberal no es ser de derecha. El liberalismo no entra en el juego de izquierda y derecha. Decía Ortega y Gasset, a quien yo considero un pensador liberal, que ser de derecha o ser de izquierda es confesar que uno padece de hemiplegia moral. Absolutamente. Eso lo dijo en el prólogo a los franceses de la rebelión de las masas. Así es, absolutamente. Entonces, la idea del liberalismo parte desde este punto, ¿no? De entender a la libertad y de entender a la vida como una vida adulta, una vida responsable, que yo tengo la libertad de mover mis manos hasta donde llega tu nariz y que yo no tengo por qué imponer tu modo de vida a vos. Es curioso, dicen que los liberales son conservadores. Tienes tú, entre muchos autores, a Deirdre McCloskey. Deirdre McCloskey pues es alguien que decidió incluso cambiar de sexo y sin embargo dicen que tiene posiciones conservadoras en lo económico cuando lo que defiende es la libertad. Pero ¿por qué es tan importante también defender la libertad personal? Y digo esto porque hay muchos supuestos liberales que defienden la libertad económica y está bien, hay que defenderla, pero que piensan que un individuo no debe tener derechos sobre su propio cuerpo. Claro, esos son los falsos liberales, ¿no? O los que nunca han creído en la libertad. A mí me parece que una manera de identificarlos es cuando te dicen, yo soy liberal en lo económico. Y a mí la pregunta siguiente que me gusta hacerles es, ¿y en el resto qué sos? Si no sos liberal o no crees en la libertad, ¿no? Y el tema de las libertades sexuales, las libertades de poder ser dueño vos de tu propio cuerpo, temas como el género, temas como la libertad sexual, temas como la legalización de las drogas. Creo que ese es un debate que también Eso es otro tema importante. Nos debemos desde hace mucho tiempo en América Latina, ¿no? Hay quien dice que el aborto no es un tema de libertad o de no libertad. ¿Tú qué posición tienes? Yo creo que esos temas hay que hablarlos. Sí creo que sean temas de libertad personal y de entender, como bien se entiende desde el liberalismo, que uno es dueño de su propio cuerpo. Y sobre mi propio cuerpo yo soy mi propio soberano, ¿no? Como decía John Stuart Mill. Exactamente. Y los liberales, digo, la tradición liberal desde sus comienzos ha sido una defensa no solamente de la libertad política y la libertad económica, sino también de esas libertades individuales. Autores como John Locke, como John Stuart Mill, como Jeremy Bentham, digo, el pensamiento de personas como Ayn Rand, digo, Mary Wollstonecraft, el feminismo liberal, la idea de la igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley y que nadie tiene por qué imponerme determinados valores morales, condicionamientos religiosos, condicionamientos culturales, para que yo viva mi vida de la manera en la que otros quieren, ¿no? Porque eso a fin de cuentas es esclavitud. ¿A quiénes tienes en este manual liberal? ¿Quiénes son? Veo aquí algunos nombres, Mario Vargas Llosa, Mauricio Rojas, Álvaro Vargas Llosa, en fin, ¿quiénes más tienes? María Blanco, me da mucho gusto porque son... Las grandes voces del liberalismo actual. De hecho, el prólogo lo hizo mi gran amiga Gloria Álvarez, que hace una introducción muy interesante, precisamente marcando... Muy personal como es ella, ¿no? Muy personal y marcando esa distinción, ¿no?, entre el conservadurismo y el liberalismo, que me parece fundamental hoy en día, la importancia de tender hacia el uso de la razón, entender que los seres humanos, digo, sí, seres racionales, pero tenemos que elegir ser seres racionales. Esto lo explicaba muy bien Ayn Rand. Digo, uno no es ser racional per se, ¿no? Digo, sino que es algo que uno lo tiene que elegir. Uno elige pensar. Mucha gente no elige pensar. Digo, como te vaya en la vida depende de la filosofía de vida que elijas. No podés, lo decía muy bien, insisto, Ayn Rand, no podés elegir entre tener una filosofía y no tener una filosofía. Siempre tenés una filosofía. El lema es que vos decidas si vas a vivir tu filosofía de vida a partir de valores que se basen en la racionalidad o si los vas a vivir a partir de dogmas, de colectivismo, de altruismo y de todos estos daños. Pero sí. Si todos los políticos del mundo dicen que defienden la libertad, porque lo vemos desde los comunistas hasta los progresistas de Estados Unidos, todos dicen que defienden la libertad. Entonces, ¿por qué es tan difícil defender las posiciones liberales en las elecciones? ¿Por qué los votantes rara vez optan por candidatos liberales? Y lo digo en todos los países del mundo. En muchos países, eso pasa a lo largo del mundo, eso es cierto. Yo creo que también hay una mentalidad, incluso si nos vamos a nuestra región, a una especie de relación tóxica que tenemos los ciudadanos con los gobiernos, ¿no? Esta creencia o esta mentalidad que tiene larga data, ¿no?, incluso desde el siglo pasado, de creer que el gobierno tiene que resolvernos la vida, de creer que el gobierno tiene que estar para brindarnos y darnos todo lo que nosotros necesitamos. Eso es no
entender la naturaleza del gobierno. Que el gobierno, para darte algo, se lo tiene que quitar a otro. Y cuando no entendemos eso, y cuando no entendemos que el gobierno sencillamente tiene que estar para respetar la propiedad privada. ¿Qué debe hacer el gobierno? Porque por tus ideas o por lo que he podido leer de lo que has hecho, no eres anarquista realmente. Eres liberal. Eso es lo que yo llamaría como liberal. Pero entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Yo creo que el gobierno tiene que tener funciones muy limitadas, muy acotadas, principalmente marcar esa o generar esa institución o ese marco institucional y respetar básicamente la propiedad privada, respetar las libertades y los derechos humanos de las personas. ¿Justicia y seguridad también? Justicia y seguridad, yo sí creo que sí. Creo que, insisto, lo ideal es que tengamos una tendencia hacia que no tengamos que necesitar de esas cosas y que no tengamos que estar financiando cosas y gobiernos que se vuelven cada vez más grandes, ¿no? Porque como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, identificar eso como uno de los enganches que tenemos en América Latina. ¿Tenemos mayor gobierno? Bueno, esa es una consecuencia. La corrupción que vemos en América Latina, esa tajante corrupción que abunda en todas partes, en Brasil, Argentina, México, a lo largo de toda nuestra región, es una consecuencia de tener un gobierno demasiado grande, porque se pierden ahí los incentivos de que el gobierno haga las cosas bien y que simplemente haga lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema de Cuba? ¿El régimen comunista o el embargo de Estados Unidos? Claramente el régimen comunista. Claramente donde se ha probado el comunismo a lo largo de la historia en todo tipo de sociedad, con todo tipo de religión, con todo tipo de cultura, con todo tipo de política, siempre el comunismo ha fracasado. Y fracasa porque es un sistema inmoral. Es un sistema inmoral, es un sistema... ¿Fracasa por inmoral? Principalmente, o lo podemos identificar, fracasa porque es un modelo que es completamente inmoral, fracasa porque, en un modelo comunista, socialista, con esas determinadas características, se da lo que se llama, o lo que Ludwig von Mises llamó, la imposibilidad del cálculo económico, y por supuesto porque está en contra de la naturaleza humana, ¿no? Y que cuando uno lo ve en los hechos, aniquila los incentivos, aniquila y destruye el gran pilar que tiene la civilización humana, que es la propiedad privada. Entonces, cuando vos atacás la propiedad privada, ahí tenés el ejemplo de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, todo lo que ¿tú no pasa. piensas que la propiedad privada sea un robo? No, para nada. Creo que la justicia social y el lema de la justicia social, eso sí es un robo. Creo que los impuestos sí son un robo y se han vuelto en muchos países del mundo un castigo al éxito. Fíjate que en Argentina, nos pasa mucho. Más querés generar empleo, querés abrir una empresa, querés generar trabajo, generar riqueza, crear, innovar, y más tenés al gobierno encima poniéndote impuestos, el impuesto a la riqueza, impuesto a esto, impuesto a lo otro, sindicatos encima, gobierno encima. Entonces, mientras desalentemos la creación de riqueza, nos va a seguir siendo muy mal. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejar en el público mexicano para invitarlos a leer el Manual Liberal? Bueno, la importancia de defender la libertad de una manera cabal, de una manera completa, sin hacer excepciones, defenderla constantemente y entender que, ningún país está completamente vacunado, ¿no?, contra el populismo. Entonces, siempre tenemos que levantar estas banderas, tenemos que defender la importancia de comerciar, de un comercio abierto a lo largo del mundo, a lo largo de con los individuos, a lo largo de todas las naciones, la importancia de la seguridad jurídica para que lleguen inversiones a un país. Sin seguridad jurídica, por ejemplo, yo estoy en un país como Argentina y si sé que el día de mañana tiene la posibilidad de ganar una persona como Máximo Kirchner las elecciones presidenciales, claramente si yo quiero tener una inversión, tengo un capital ahorrado y lo quiero invertir, no lo voy a hacer en Argentina. Si mañana viene un loco de remate... No lo quieres perder. No lo quiero perder y no quiero que mañana venga un loco que me diga exprópiese, ¿no?, al estilo Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, mientras no tengamos las reglas de juego claras y mientras sigamos cayendo en esta constitucionalitis, ¿no?, como le llama Carlos Alberto Montaner, el gran cubano, maestro cubano, creyendo que, reformar y cambiar y hacer constituciones y leyes nuevas y tal, eso nos va, a solucionar los problemas. No, lo que nos va a solucionar los problemas en América Latina es la libertad. Antonella Martí, editora de El Manual Liberal, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio, por favor. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.